Cuando hablamos del ciclo vital de una familia, nos referimos a aquellas situaciones que producen cambios en las estructuras, las funciones o las dinámicas a lo largo del tiempo de una familia. Estos cambios en el ciclo vital pueden estar relacionados con cambios en la edad de los hijos, pérdida o adición de miembros y otras etapas que pueden requerir transiciones. Estas etapas son 6. Comienzan con el encuentro, en el que la pareja pues inicia como una etapa de noviazgo y se ve el otro como el objeto de deseo. Se empiezan a establecer normas o dinámicas que se marcan a través de las personas y la separación de ellos con su familia de origen, y se empieza a construir una identidad como pareja, cuando se empieza a hablar de nosotros y no de yo. En la Constitución, entonces, vamos a tener como característica principal que la pareja empieza a ser independiente económica y emocionalmente de la familia de origen, y se hacen los ajustes necesarios para tener una vida compartida. Posteriormente, entonces, tenemos la etapa de una familia con hijos pequeños. En este momento se deben empezar a realizar los acuerdos sobre las demandas económicas y de crianza que son necesarias para el ajuste de la pareja a tener un hijo en la relación. También en esta etapa los hijos están pequeños y es importante tener en cuenta que se tiene una relación asimétrica con los hijos, ya que los padres pues tienen el poder y son quienes están marcando las pautas de crianza pues en esta etapa. Esto también plantea la necesidad de una reestructuración de las relaciones con la familia extensa, que pues podrían ser los tíos, los abuelos y como el rol que estos van a jugar dentro de la vida de los niños principalmente. Cuando se llega a la adolescencia de los hijos, entonces en esta etapa tiene que tenerse en cuenta que los hijos empiezan a tener una mayor independencia y la relación que se da con los padres es más asimétrica. Esto produce que se tenga más tiempo libre de alguna forma de la crianza de los hijos y se empieza a replantear la relación de la pareja, y también es una etapa en la que los padres de la familia de origen se empiezan a hacer mayores, y esto puede producir que pues necesiten como de unos cuidados o de una distinta relación a la que se tenía antes. En la etapa del niño vacío, la relación de adulto a adulto con los hijos pues es algo a lo que las familias deben adaptarse. También es probable que se deba enfrentar la enfermedad y la muerte de los padres de la familia de origen, y además se pasa por una etapa de inclusión de nietos y familia política. Esto hace también que se replantee el sistema marital cuando, pues, especialmente cuando ya la pareja vuelve a vivir solo como una pareja. Finalmente, tenemos el final de la vida. Hay que entender que pues cambian los roles dentro de la familia. Es probable que se tenga que enfrentar la muerte del cónyuge y de otros seres cercanos como amigos y familiares. En esta etapa deben buscarse, o bueno, trata de mantenerse en lo posible el manejo de la autonomía, y pues finalmente se debe asumir pues la posibilidad de su propia muerte. La disfunción familiar ocurre cuando una familia no puede realizar los cambios necesarios para una transición originada por el mismo ciclo vital o por un estrés vital grave. Como ejemplo, se tiene la muerte de un progenitor o la pérdida de un empleo. En la familia se presentan crisis. Estas son situaciones en las que el sistema familiar pues, no puede responder con sus recursos a las exigencias internas o externas del mismo. Se puede afirmar que la funcionalidad de una familia no solo depende del hecho de que tenga crisis o no, sino de las estrategias que se tienen para enfrentar estas mismas. Para el autor Yades, existen varios tipos de crisis, las cuales enfrenta una familia. La primera es la crisis por un suceso inesperado. En este tipo de crisis, el estrés precipitante es real y surge de fuerzas ajenas al individuo del sistema familiar. Se tiene como ejemplo acontecimientos relacionados con la pérdida del empleo o de un ser. Esto cuando las crisis no afectan el sistema de creencias
de la familia se logra un ajuste satisfactorio por parte de la misma. El segundo es la crisis de desarrollo. Estos ocurren en respuesta a las transiciones normales del desarrollo, aunque pues teóricamente la familia tendría que estar preparada para las mismas. En ocasiones no se consigue afrontar estos cambios. El ejemplo es de unos padres que se quejan de que su hija se acaba de casar y pues no los visita con frecuencia y no comenta casi nada acerca de los planes que ella tiene. En el tercero tenemos las crisis estructurales. Estas se dan debido a pautas de funcionamiento repetitivas que pues adopta la familia y pues que no permiten el desarrollo de sus miembros y favorecen la aparición de conductas sintomáticas. Como ejemplo es un esposo que de él dependía el aporte económico en su casa, pero él pierde su empleo. Sin embargo, al poco tiempo consigue otro, pero no es tan bien pagado. En ese mismo lapso de tiempo, pues la esposa asciende en su trabajo y pasa a ser como el principal sustento económico de la casa. Aparentemente, pues esta crisis debería, estar resuelta, ya que entre los dos compensaron pues las pérdidas económicas. Sin embargo, pues esta pareja en realidad vive una crisis profunda, ya que el problema no era tanto lo económico, sino que se ha cuestionado la estructura del poder de la misma. Se presentan distintos cambios que se experimentan en la familia a lo largo del ciclo vital. Estos están íntimamente relacionados con el desarrollo de los hijos. Los cambios que experimentan los hijos, pues estos hacen presión a la familia a realizar ciertas modificaciones en las que las relaciones mantienen los distintos miembros entre sí, en las prácticas de crianza utilizadas y en el nivel de independencia que se les otorga a los hijos y el poder que tiene cada miembro, así como el tipo y el contenido de la comunicación. Bueno, otro aspecto que encontramos en la lectura es la comunicación. La comunicación se caracteriza por tener un elemento principal que es la transacción, siendo este un elemento principal, el cual se produce mediante una simultaneidad de respuestas de forma recíproca. Por otra parte, también se identifica que hay un emisor y un receptor en todo momento. Este es de carácter circular o de espiral y allí también se pueden identificar dos niveles de comunicación. Entonces está el nivel de contenido y el nivel relacional. El nivel de contenido va más relacionado con las ideas expresadas en la comunicación y el nivel relacional va dirigido como a la conducta que se espera del otro como respuesta. Esto quiere decir como a poder identificar la intención del interlocutor que va más allá de su propio contenido. Allí, en este segundo nivel, se pudieron identificar varios elementos que son elementales para la misma comunicación en el ciclo vital de la familia. Entonces, en este segundo nivel, se tienen en cuenta como dos tipos de funciones, las cuales son la función interpretativa y la función relacional. Entonces, la función interpretativa es lo que permite descifrar el contenido o el nivel de información mediante los indicadores verbales y no verbales. Por otra parte, ya sería la función relacional, que es la que sirve como para decir a los otros cómo nos vemos, cómo vemos la relación con ellos y cómo vemos la comunicación con los demás. Y pues mediante esta función se ofrece una buena forma para poder estructurar y cambiar como los roles que se asignaron en el sistema familiar y también se puede evaluar el grado de complementariedad como de la simetría e intimidad de las relaciones entre los integrantes de la familia. Bueno, en la teoría de la comunicación, según Watzlaw, Witt, Beavin y Jackson, se considera pues que toda conducta emitida por un miembro de la familia hacia otro de sus integrantes implica pues una forma de relacionarse y comunicarse. Entonces, pues tradicionalmente pues asumimos la causalidad lineal como A,
que es la causa, y B, pero pues las profecías de que se autocumplen nos dicen que en realidad B también pues es causa de A. Entonces, un hecho pues todavía no producido, que es en el futuro, determina efectos en el presente, efectos pues que a su vez hacen que cobre realidad el hecho pues pronosticado. Y pues aquí el futuro y no el pasado determina pues el presente. Entonces un ejemplo de estas profecías es cuando es cuando alguien dice, me desprecian. Entonces, esto es un supuesto suceso del futuro. Por lo tanto, pues ahora me porto como si me despreciaran, ahora en el presente. La profecía pues de autocumplimiento es una profecía que se autocumple en la suposición o predicción que por la sola razón de haberse hecho convierte en realidad el suceso supuesto. Estado, estado o pues profetizado, confirmando esa pues una manera de exactitud. Un ejemplo es si alguien pues supone que lo desaparecen, pues se comporta de tal manera como si lo desapareciera. Muchas gracias. Ok, en el apartado de creencias narrativas y familiares tenemos diferentes subtemas. Entre ellas están las creencias, los ritos, los mitos y las narrativas. En cuanto a las creencias, nuestra propuesta inicial o la propuesta inicial de las creencias son que son nuestra primer forma de conocer o percibir el mundo. Son nuestra forma, como la primera fuente de conocimiento del entorno pues, en el cual habitamos. También decimos que estas dan sentido a las distintas pautas y del funcionamiento familiar y asimismo nos ayudan a predecir aquellas conductas de las personas que tienen creencias similares o iguales y la forma como deberíamos, digamos, representarnos en determinada situación. En pocas palabras, es como la forma en que entendemos y percibimos diferentes situaciones, cómo debemos comportarnos en determinados contextos y cómo debemos relacionarnos teniendo en cuenta pues aquellas creencias que nos han inculcado desde pues, nuestras primeras edades. Decimos que en estas creencias existen dos tipos que varían dependiendo del nivel de rigidez o permeabilidad que pueda tener cada una de ellas. Tenemos en principio las de apropiación, que básicamente son características por su rigidez y son inmodificables. Esta rigidez se debe como a la forma como fueron inculcadas. Si digamos vivimos en una familia muy autoritaria, estas creencias se inculcan desde muy temprana edad con unos estándares muy fijos y muy estables. Y si las personas, digamos los hijos, se tienden a, digamos, a permear un poco aquellas creencias rígidas, pues pueden tener algún tipo de consecuencia con los padres. El segundo tipo de creencias es el de proposicionales, que básicamente son las que nos permiten adaptarnos de una manera como más fácil a diferentes contextos, ya que se caracteriza por su flexibilidad y permeabilidad. Esta permeabilidad hace que, digamos, podamos generar un cambio mediante, digamos, la influencia que tienen los diferentes contextos en que nos rodeamos y asimismo permitir que permee aquellas creencias las personas con que nos relacionamos y así pueda ir en un cambio constante la forma como vemos el mundo. En cuanto a los mitos, decimos que son creencias sistematizadas compartidas para la mayoría de los miembros del núcleo familiar. De estas decimos que son la forma como de agregar aquellas etiquetas o atributos a determinada persona de la familia. Por ejemplo, si vamos a determinar o a atribuir el mal genio, digamos, en la madre, esto pues en principio debe ser aprobado por la mayoría de los miembros de la familia para que se coloque determinada etiqueta. Y segundo, debe haber un contrarrol. El contrarrol básicamente consiste en que podamos, digamos, diferenciar este atributo de otras personas. Digamos, si se catalogó a la mamá como mal geniada es porque los demás miembros o la mayoría de miembros no son mal geniados. Entonces podemos hacer como una comparación.
Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Vale, para hablar de los mitos nos referimos a creencias generalizadas por la mayoría de los miembros de la familia, las cuales están dictadas para determinar atributos de cada miembro de la familia. Por ejemplo, considerar que, por ejemplo, la mujer es torpe para manejar en la familia, ya que no maneja, no tenga licencia, considerar que el hijo es inteligente, considerar que el hombre es mal geniado, el padre es mal geniado, etcétera, etcétera. De esta forma, cada miembro consigue adquirir un rol en la familia, un rol que permite que se siga este contrato, digamos, esta creencia y se retroalimenta. Entonces se cree que el hombre siempre va a ser más geniado y esto se retroalimenta constantemente con, digamos, la actitud frente al mismo. Así pues, de estos mitos salimos a lo que se llama la narrativa familiar, que se basa en cómo a partir de estos mitos y ritos las personas y los miembros de la familia tienen una expectativa y narran cómo es y describen su familia, construyendo su realidad, la realidad de su unidad familiar y desarrollándose a partir de esta, obteniendo experiencias las cuales cada miembro va a usar para autodefinirse como individuo en la familia y para definir también a su familia como tal. Un ejemplo de eso es un adolescente define a su familia como una familia con un ámbito agresivo. Entonces, a partir de ello, el joven selecciona las experiencias que le han permitido pensar esto, decir que su familia es agresiva, y las usa para fortalecer a sí mismo su pensamiento. Se define como una persona que vive en una familia agresiva, así mismo define a su familia, y a partir de esto actúa de una forma y al respecto, y al respecto en el contexto de la familia. Al final el niño termina adquiriendo actitudes seriamente defensivas o que le permitan estar constantemente a la defensiva con lo que él llama la agresividad de su familia. Bueno, por último tenemos las comparaciones que hicimos de los 3 elementos en el sistema familiar. Allí quisimos identificar 3 elementos para hacer las comparaciones, tales como quiénes involucran, cuál es su función y cómo se desarrolla. Entonces, bueno, tenemos para el ciclo vital de la familia que este evoluciona a través de una secuencia de etapas a lo largo del desarrollo de la familia. Por otra parte, tenemos que su función es brindar la idea de los cambios y las tareas que debe enfrentar el grupo familiar a lo largo de su desarrollo. Y por último, tenemos que pues se desarrolla cambiando su estructura y funciones mediante una secuencia de etapas evolutivas. Por otra parte, tenemos la comunicación, que allí se involucran siempre un emisor y un receptor en todo momento. Por otra parte, pues este elemento es de carácter circular o de espiral. Y por último, que se desarrolla mediante un comportamiento mutuo. Ya para terminar, tenemos las creencias y narrativas familiares, en donde creemos que allí se involucran las creencias sistematizadas compartidas por la mayoría de los miembros. Esto es como haber creado con la familia distintos tipos de acuerdos. Entonces, también tenemos que pues su función es dar sentido a las distintas pautas del funcionamiento familiar y que pues allí se desarrolla mediante un componente emocional y cultural que cada integrante de la familia le vaya dando a dichas creencias.